habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, Quebranta mi vida, transfórmame tengo mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Proverbios capítulo 9. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó. Dice a cualquier simple, ven acá, y a los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan, y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas, y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. El que corrige al escarnecedor, se acarrea afrenta. El que reprende al impío, se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor, para que no te aborrezca. Corrige al sabio, y te amará. Da al sabio, y será más sabio. Enseña al justo, y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante.
Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá. Y a los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Proverbios 9, una joya desvalorizada. En este capítulo 9, el sabio Salomón hace una invitación para adquirir la sabiduría, ya que es una herramienta imprescindible en la vida del hombre, porque nos proporciona una fuente vital con lo que podemos tomar las mejores decisiones, y así nos conducirá a respetar a Dios y reconocerlo como soberano. Por lo cual, podremos vivir mejor en un mundo donde impera la insensatez. La sabiduría es un blanco de ataque por parte de los necios, quienes rechazan los consejos que provienen de Dios y se convierten en un objeto de burla y escarnio. En los primeros versículos encontramos los beneficios de esta joya. La sabiduría puede engrandecer todas las cosas. Por otra parte, se exhorta al sabio a brindar consejos a los necios y conducirlos a la sabiduría. Se resalta el aprendizaje constante del sabio a través del consejo y la instrucción. El versículo 10 tiene una lección importante. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El sabio imparte sabiduría a los demás, porque él la recibió por medio de Dios. Dios nos llama a exaltar y depositar nuestra inteligencia ante su presencia. Por medio de un conocimiento claro de Él, nuestros días serán aumentados. Nos es vano solamente estudiar las cosas de Dios si no las aplicamos, porque eso es precisamente lo que necesitamos compartir con otros. No solo un conocimiento teórico, sino también una experiencia práctica. En contraparte, Salomón hace referencia a alguien que se dedicó a la mala vida, que llama a hombres, los cuales acuden al lugar donde ella se encuentra. Por supuesto, si ella fuera sabia, no deshonraría su vida de esta manera, y si el hombre también lo fuera, no echaría a perder el hogar que con tanta dedicación y esfuerzo había formado. Los resultados de la insensatez y la necedad conducen a caminos de destrucción y de muerte. Por otro lado, la sabiduría, el respeto por la voluntad de Dios, es una joya a veces poco valorada en estos tiempos. Por eso es bueno alimentar nuestra mente con la sabiduría divina para no caer en estos males. El valor del ser humano, como Dios lo estima, depende de su unión con Cristo, porque Dios es el único que puede elevar al hombre en la escala de la dignidad moral mediante la justicia de Cristo. El honor y la grandeza de este mundo tienen el valor que el Creador del hombre coloca sobre ellos. La sabiduría humana es necedad y la fortaleza es debilidad. Por eso es necesario que hoy busquemos la sabiduría que proviene del cielo. Para eso necesitamos hacer esfuerzos constantes por conocer y practicar ese conocimiento que nos eleva a ser personas íntegras con idoneidad moral y voluntad firme. Este es nuestro momento. ¿Estamos dispuestos a aceptar el llamado de Dios para ser personas sabias en este tiempo difícil de la historia? Vamos a orar. Gracias, Señor, por desafiarnos a mirar tu palabra y tu carácter, a recibir la instrucción que proviene de tu palabra y a vivir en armonía con tu voluntad. Bendícenos. Danos el coraje y la fortaleza para vivir
sabiamente la vida que nos has prestado, dependiendo y en compañerismo permanente contigo. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, un abrazo. Hasta mañana, si Dios quiere. גם אם פחד יופיע, מלחמה תאיים להגיע, אהבת אלוקים זה הכוח שלי בחיים. ביום הילולך השמיים שרים מעשיך, מבקש בתפילה שנזכה לברכה של שמחה. אלוקים תעשה שנגדל, שנזכה במצוות לא נחדל, שנאהב את הכל, שנאיר את החושך, נזרח כמו כוכב בחלל. אלוקים תעשה שנגדל, שנשמח ונרקוד ונאהב לאהוב, נקבל את הכל, לא נשאר אלוקים. עננים מעלינו והאושר גדול בליבנו, השמיים גדולים ואנחנו אוספים רגעים, והיום עוד יגיע שליבנו יפעם ברקיע, אהבה אלוהית וחיבור אל האור הנצחי. אלוקים תעשה שנגדל, שנזכה במצוות לא נחדל, שנאהב את הכל, שנאיר את החושך, נזרח כמו כוכב בחלל. אלוקים תעשה שנגדל, שנשמח ונרקוד ונאהב לאהוב, נקבל את הכל, לא נשאר אלוקים. אלוקים תעשה שנגדל, שנזכה במצוות לא נחדל, שנאהב את הכל, שנאיר את החושך, נזרח כמו כוכב בחלל. אלוקים תעשה שנגדל, שנשמח ונרקוד ונאהב לאהוב, נקבל את הכל, לא נשאר אלוקים. El libro de Éxodo es el segundo libro de la Biblia.
Continúa la trama del libro anterior, Génesis, que terminó con el nieto de Abraham, Jacob, guiando a su familia de 70 personas hacia Egipto. El 11º hijo de Jacob, José, había sido ascendido a ser el segundo al mando en Egipto. Él había salvado a toda su familia de una hambruna. Faraón, el rey de Egipto, le ofreció a su familia que vinieran a vivir allá como un refugio seguro. Tiempo después, Jacob muere en Egipto y también José y todos sus hermanos. Pasan alrededor de 400 años y la historia del Éxodo comienza. Ese nombre se refiere al evento que ocurre en la primera mitad del libro, el Éxodo de Israel desde Egipto. El libro tiene una segunda mitad que tiene lugar al pie del monte Sinaí. En este video solo enfocaremos la primera mitad, donde siglos han pasado. Israel fue fecundo, se multiplicó y llenó la tierra. Esta frase es un eco intencional de la bendición que Dios le dio a toda la humanidad en el jardín del Edén. Nos recuerda de la gran historia bíblica hasta ahora. La humanidad perdió la bendición de Dios por su pecado y rebelión. Así que Dios escogió a la familia de Abraham como el medio a través del cual restauraría su bendición para todo el mundo. Pero el nuevo faraón no ve a Israel como una bendición. De hecho, él piensa que este grupo creciente de inmigrantes israelitas es una amenaza para su poder. Igual que en Génesis, la humanidad se rebela contra la bendición de Dios. Aquí, Faraón intenta destruir la fuente de bendición de Dios, los israelitas. Él los esclaviza brutalmente, obligándolos a trabajos forzados, y luego ordena que todos los niños israelitas fueran ahogados en el río Nilo. Faraón es, hasta ahora, el peor personaje de la Biblia. Su reino ejemplifica la rebelión de la humanidad contra Dios. Faraón ha redefinido el bien y el mal de acuerdo a sus propios intereses, que aún el asesinato de niños inocentes se ha convertido en algo bueno para él. Ahora Israel clama por auxilio contra esta nueva Babilonia y Dios responde. En primer lugar, Dios da vuelta a la maldad de Faraón, cuando una madre israelita lanza a su hijo al río Nilo, pero en una cesta. Él flota sin peligro hasta donde está la propia familia de Faraón. Él es llamado Moisés y crece hasta convertirse en el hombre que Dios usará para vencer la maldad de Faraón. En la famosa historia de la zarza ardiente, Dios se le aparece a Moisés y le manda ir delante de Faraón y ordenarle que libere a los israelitas. Dios dice que él sabe que Faraón se resistirá, así que traerá su juicio sobre Egipto en forma de plagas. Luego, Dios también dice que él endurecerá el corazón de Faraón. Entonces, se nos presenta la siguiente parte importante de la historia, la confrontación entre Dios y Faraón. ¿Qué significa eso que Dios dice que Él endurecerá el corazón de Faraón? Es muy importante que leamos esta sección de la narración muy cuidadosamente y en secuencia. En el primer encuentro entre Moisés y Faraón, simplemente se nos dice que el corazón de Faraón se endureció. No hay implicación de que Dios hizo algo. En respuesta, Dios envía las primeras 5 plagas, cada una confrontando a Faraón y a uno de sus dioses egipcios. Cada vez, Moisés le ofrece una oportunidad para que Faraón se humille y deje ir a los israelitas. Pero después de cada plaga, se nos dice o que Faraón endureció su corazón o que su corazón se endureció. Lo está haciendo de su propia voluntad. Finalmente, es con el segundo grupo de 5 plagas que empezamos a escuchar cómo Dios endureció el corazón de Faraón. El punto de la historia parece ser este. Aunque Dios sabía que Faraón resistiría su voluntad, de todos modos Dios le ofreció todas estas oportunidades de hacer lo correcto. Eventualmente, la maldad de Faraón llega a un punto sin retorno. Quiero decir, hasta sus propios consejeros creen que él ha perdido la razón. Es en este punto que Dios toma las riendas y dobla la maldad de Faraón hacia sus propios propósitos redentivos. Dios atrae a Faraón hacia su propia destrucción, mientras salva a su pueblo. ¿Qué es lo que sucede después? Con la plaga final es la noche de Pascua. Dios le cambió las cartas a Faraón. Así como él mató a los hijos de los israelitas, Dios matará a los primogénitos de Egipto con una plaga final. A diferencia de Faraón, Dios proveyó un medio de escape a través de la sangre del cordero. Aquí la historia se detiene y nos presenta en detalle el ritual anual israelita de la Pascua.
En la noche anterior a la salida de Israel de Egipto, sacrificaron un cordero joven y sin mancha, y pintaron con su sangre los dinteles de las puertas de sus casas. Cuando la plaga divina vino sobre Egipto, las casas cubiertas con la sangre del cordero fueron pasadas por alto, y el hijo primogénito fue librado. Así que cada año después de eso, los israelitas recrean esa noche para recordar y celebrar la justicia y la misericordia de Dios. Pero Faraón, por su orgullo y rebelión, perdió a su propio hijo y es movido por fin a dejar en libertad a los israelitas. Los esclavos israelitas hacen su éxodo desde Egipto, pero en cuanto se fueron, Faraón cambió de opinión. Reunió a su ejército y persiguió a los israelitas para una última confrontación. Mientras los israelitas pasan a través de las aguas sin peligro alguno, Faraón se precipita hacia su propia destrucción. La historia del Éxodo concluye con la primera canción de alabanza en la Biblia. Se llama el Cántico del Mar. La última línea declara que el Señor gobierna como rey. La canción cuenta poéticamente sobre qué trata la historia del reino de Dios. Se trata de cómo Dios está en una misión para confrontar el mal en este mundo y redimir a aquellos que están esclavizados por ese mal. Dios llevará a su pueblo a la tierra prometida, donde su divina presencia vivirá con ellos. Esta historia muestra cómo se ven las cosas cuando Dios es rey sobre su pueblo. Después que los israelitas cantan su canción, la historia da un gran giro. Los israelitas están viajando a través del desierto hacia el monte Sinaí. Tienen hambre, están sedientos y empiezan a criticar a Moisés y a Dios hasta por haberlos rescatado. Ellos dicen que extrañan los buenos tiempos en Egipto. Es una locura. Dios, en su misericordia, provee a Israel alimento y agua en el desierto. Pero estas historias oscurecen el panorama. Nos comenzamos a preguntar, ¿podría ser que el corazón de Israel sea tan duro como el de Faraón? Ya lo veremos. Por ahora, esa es la primera mitad del libro de Éxodo. El libro del Éxodo, capítulo 18. Jetro, el suegro de Moisés y sacerdote de Madián, se enteró de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo, los israelitas, y oyó particularmente cómo el Señor los había sacado de Egipto. Anteriormente, Moisés había enviado a su esposa Séfora y a sus 2 hijos de regreso a casa de Jetro, y él los había hospedado. El primer hijo de Moisés se llamaba Gersón, porque cuando el niño nació, Moisés dijo: «He sido un extranjero en tierra extraña». A su segundo hijo lo llamó Eliezer, porque dijo: «El Dios de mis antepasados me ayudó y me rescató de la espada del faraón». Así que Jetro, el suegro de Moisés, fue a visitarlo al desierto y llevó consigo a la esposa y a los 2 hijos de Moisés. Llegaron cuando Moisés y el pueblo acampaban cerca del monte de Dios. Jetro le había enviado un mensaje a Moisés para avisarle: «Yo, tu suegro, Jetro, vengo a verte junto con tu esposa y tus 2 hijos». Entonces Moisés salió a recibir a su suegro, se inclinó ante él y le dio un beso. Luego de preguntarse el uno al otro cómo les iba, entraron en la carpa de Moisés. Moisés le contó a su suegro todo lo que el Señor les había hecho al faraón y a los egipcios a favor de Israel. También le habló de todas las privaciones que habían sufrido a lo largo del camino y de cómo el Señor había librado a su pueblo de las dificultades. Jetro se alegró mucho al oír de todo el bien que el Señor había hecho por Israel al rescatarlo de las manos de los egipcios. ¡Alabado sea el Señor! Pues los rescató de los egipcios y del faraón. Así es, rescató a Israel del poder de Egipto. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los demás dioses, porque rescató a su pueblo de la opresión de los egipcios arrogantes. Luego,
Jetro, el suegro de Moisés, presentó una ofrenda quemada y sacrificios ante Dios. Aarón y todos los ancianos de Israel lo acompañaron a comer lo que fue ofrecido en sacrificio en presencia de Dios. Al día siguiente, Moisés se sentó para oír los pleitos que los israelitas tenían unos con otros, y el pueblo esperó a ser atendido delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, le preguntó: ¿Qué logras en realidad sentado aquí? ¿Por qué te esfuerzas en hacer todo el trabajo tú solo, mientras que el pueblo está de pie a tu alrededor desde la mañana hasta la tarde? Moisés contestó: Porque el pueblo acude a mí en busca de resoluciones de parte de Dios. Cuando les surge un desacuerdo, ellos acuden a mí, y yo soy quien resuelve los casos entre los que están en conflicto. Mantengo al pueblo informado de los decretos de Dios y les transmito sus instrucciones. No está bien lo que haces. Así acabarás agotado, y también se agotará el pueblo. Esta tarea es una carga demasiado pesada para una sola persona. Ahora escúchame y déjame darte un consejo, y que Dios esté contigo. Tú debes seguir siendo el representante del pueblo ante Dios, presentándole los conflictos. Enséñales los decretos de Dios, transmíteles sus instrucciones, muéstrales cómo comportarse en la vida. Sin embargo, elige de entre todo el pueblo a algunos hombres con capacidad y honestidad, temerosos de Dios y que odien el soborno. Nombra a los jefes de grupos de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Ellos tendrán que estar siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos que surgen entre el pueblo, pero los casos más graves te los traerán a ti. Deja que los jefes juzguen los asuntos de menor importancia. Ellos te ayudarán a llevar la carga para que la tarea te resulte más fácil. Si sigues este consejo, y si Dios así te lo ordena, serás capaz de soportar las presiones y la gente regresará a su casa en paz. Moisés escuchó el consejo de su suegro y siguió sus recomendaciones. Eligió hombres capaces de entre todo Israel y los nombró jefes del pueblo. Los puso a cargo de grupos de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Estos hombres estaban siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos de la gente. Los casos más graves los remitían a Moisés, pero ellos mismos se encargaban de los asuntos de menor importancia. Poco tiempo después, Moisés se despidió de su suegro, quien regresó a su propia tierra. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audiobiblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o ve a la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! Éxodo describe la maravillosa intervención de Dios a favor de su pueblo escogido al librarlo de la esclavitud y su bondadosa condescendencia al realizar un pacto con ellos. El tema que atraviesa todo el libro como un hilo de oro
es el propósito de mostrar que ni la repetida infidelidad del pueblo escogido, ni la oposición de la mayor nación de la tierra podrían desbaratar el plan de Dios para su pueblo. Hoy, en nuestro recorrido explicativo por la Biblia, vamos a detenernos para analizar y compartir el capítulo 18 de Éxodo. Un capítulo que está dividido en 2 secciones y nos presenta principios del liderazgo efectivo. La visita de Jetro a Moisés y su aconsejamiento todavía tienen gran relevancia para el pueblo de Dios del tiempo del fin. Yo soy Alexander Suárez y esto es Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. No olvides suscribirte a este canal, activa las notificaciones porque todos los días subimos nuevos videos de los capítulos bíblicos. Todos los viernes, con la ayuda de Dios, vamos a realizar programas en directo para compartir con ustedes, para responder sus preguntas, para analizar textos bíblicos difíciles. Pero lo más importante de todo este estudio es que puedas compartirlo con otras personas. Así que forma parte de la familia de Esperanza. Hoy, como acabamos de decir al principio, vamos a analizar el capítulo 18 del libro de Éxodo. Así que abramos juntos nuestras Biblias y comencemos desde el versículo 1. Dice este versículo que oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Se escuchó la noticia de Egipto hasta Madián, que Dios había obrado poderosamente a través de su siervo Moisés. Como vimos en el capítulo 17, los amalecitas, quienes atacaron al pueblo de Israel por la parte más débil cuando estaban cansados, también habían escuchado las maravillas de Dios, pero no quisieron prestar atención y endurecieron, por decirlo así, su corazón de igual manera como lo hicieron los egipcios. Pero Jetro escuchó lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel, así que decidió ir y visitar a su yerno Moisés. Por cierto que el versículo 2 dice que Jetro tomó a Séfora, la mujer de Moisés, es decir, su hija, después que él la envió. Con respecto a esto, algunos comentadores, algunos teólogos, han pensado que Séfora, movida por la ira, dejó solo a su esposo después de la circuncisión de su hijo. Sin embargo, esta opinión es insostenible, pues el relato de aquí de Éxodo 18, versículo 2, no dice nada de que ella se regresó a la casa de su padre, sino más bien que Moisés la envió. Había hecho esto por la seguridad de ella, en vista del peligro al cual se habrían expuesto Séfora y sus hijos en Egipto durante la contienda con Faraón. El versículo número 3 nos dice que también fue con sus 2 hijos. Uno de sus hijos se llamaba Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. El versículo 4 menciona que el otro hijo de Moisés se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. El segundo hijo de Moisés, en el capítulo 4 de Éxodo, no había sido mencionado por su nombre, pero quizá fue el circuncidado por Séfora en camino hacia Egipto. Eliezer significa Dios es mi ayudador. Por contraste, el nombre que Moisés dio a su primer hijo Gersón significa destierro, lo que expresa un espíritu de desaliento natural en el exilio. El nombre del segundo hijo revela la gratitud del padre por la protección divina disfrutada durante su huida de Egipto. El versículo 5 dice: y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto donde estaba acampado junto al monte de Dios, y dijo a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y tus 2 hijos con ella. La mención del monte de Dios donde Jetro halló a Moisés y donde acamparon los israelitas en realidad es el monte Horeb.
Fue en sus proximidades donde Dios se le apareció a Moisés en la zarza ardiente. Fue también cerca de allí donde Moisés hirió la roca para dar agua al pueblo sediento. Versículo número 7. Y Moisés salió a recibir a su suegro, y se inclinó y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. La cortesía oriental requería este proceder en el caso de un visitante digno de honra o aún en la llegada de cualquier persona. Y en este caso no era cualquier persona el que estaba llegando, sino el suegro de Moisés, que de paso también era sacerdote de Dios en la tierra de Madián. Evidentemente la intención de Moisés fue la de recibir a Jetro con todo el honor y respeto posible. No solo salió a su encuentro, sino que se inclinó ante él como ante un superior. Aquí vemos con claridad en el versículo 7 que Moisés respetaba y tenía en gran estima a Jetro. ¿Cómo no tenerla si Jetro fue el que lo amparó, humanamente hablando, en su casa cuando huía de los egipcios? El versículo número 8 nos dice que Moisés contó a su suegro todas las cosas que el Señor había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo Dios los había librado. Según el texto, Moisés le contó todo. Tal vez Jetro había oído algo del relato de la liberación de Israel, la noticia de los sucesos milagrosos que precedieron al éxodo, así como la victoria sobre el ejército egipcio a orillas del Mar Rojo, debe haberse divulgado como un relámpago por los países limítrofes de Egipto. Y como mencionamos en el capítulo anterior, los amalecitas también habían escuchado. Así que la fama de Israel empezó a difundirse por todos los contornos. Pero seguramente Jetro no conocía todos los detalles, simplemente los comentarios que se escuchaban alrededor. Las personas, los caminantes, los peregrinos que iban de lugar en lugar, iban difundiendo también esta información, no muy diferente a como ocurre hoy en día cuando hay un acontecimiento importante, y a pesar de los avances tecnológicos que hoy tenemos y que las informaciones se difunden de manera sorprendente por todo el planeta, aún hay cosas que no se dicen. Y según el versículo, Moisés le contó todo a Jetro, todos los detalles, su encuentro con Faraón, cada una de las plagas que cayeron sobre Egipto, cómo Dios les protegió, cómo fue la Pascua, lo que ella significaba y cómo habían cruzado el Mar Rojo y cómo habían recibido la bendición del Señor del maná. Yo me imagino que el mismo Jetro, porque pasó algunos días con Moisés, pudo ver el milagro del maná descendiendo bien temprano en la mañana. El versículo número 9 muestra que se alegró Jetro de todo el bien que el Señor había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. No se escondió la alegría, el gozo de saber de que el Dios Todopoderoso había protegido a su yerno y a una gran nación para que fueran los representantes de Dios en la tierra. Qué bueno es alegrarse de la manera como Dios obra en sus hijos. Debemos alegrarnos por el bien de los hijos del Señor, de la prosperidad de los siervos del Altísimo, de ver las iglesias florecientes, crecientes, a los líderes siendo cada vez más espirituales, a la hermandad creciendo en espíritu, creciendo también en número. Debemos alegrarnos por el progreso de la causa de Dios. Incluso debemos tomar en cuenta en nuestras oraciones a todas aquellas personas que diciendo ser cristianas quizás tienen muchas cosas que aprender, porque Dios está dispuesto a obrar en ellas si abrimos nuestro corazón. Dios obrará en nuestra vida, y Jetro se alegró por todo lo que había escuchado. El versículo 10 dice que Jetro bendijo al Señor, diciendo las siguientes palabras: bendito sea Jehová, que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios.
Cada rasgo de la conducta de Jetro lo muestra como un hombre religioso y creyente del Dios verdadero. Una prueba notable de esto es su agradecimiento al Señor, al Dios de los israelitas. El texto número 11 nos muestra que seguía pues hablando Jetro, diciendo: ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. El texto número 11 no es fácil de explicar y ha sido tomado por algunos comentadores como una prueba de que Jetro era politeísta, porque él expresa: ahora conozco, ahora reconozco a Jehová. Sin embargo, Jetro era el piadoso sacerdote de Madián, y esto la Biblia lo deja muy claro. Con la prueba adicional mencionada por Moisés, aquí Jetro simplemente reafirma su fe en el Dios verdadero. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Los sacrificios fueron instituidos por Dios mismo tan pronto como el pecado entró en el mundo. Por eso es que vemos a Caín y Abel ofreciendo sacrificios al Señor. La práctica de ofrecer sacrificios fue perpetuada por todos los que conocían y honraban a Dios. En el libro del Génesis vemos cómo Abraham y Jacob levantaban altares al Señor y ahí sacrificaban sus ofrendas. Como Melquisedec también es presentado en el libro de Génesis como un sacerdote, Jetro fue reconocido como sacerdote del Dios verdadero, y por lo mismo tenía derecho a ofrecer de los sacrificios. Sin embargo, parece que los madianitas, por regla general, eran idólatras, pero este no era el caso de Jetro. Si no hubiésemos visto también a un Moisés politeísta viviendo en la casa de Jetro, pero no era así. Por eso queda en claro que Moisés, Aarón y los ancianos de Israel no habrían participado de un alimento ceremonial si hubiera estado contaminado con alguna práctica pagana, o si el sacrificio hubiera sido realizado por un hombre que no era adorador del Dios del cielo. Pero como Jetro sí lo era, como Jetro era un sacerdote del Dios verdadero y que practicaba lo que Dios había revelado y que no era discordante con ninguna de las enseñanzas que tenía ahora el pueblo de Israel, entonces se le respetó como sacerdote de Dios. Del holocausto mismo nada fue comido, fue completamente consumido, puesto que todo él era considerado como perteneciente a Dios. Los otros sacrificios mencionados aquí eran de tal naturaleza que después de que la sangre había sido derramada delante de Dios y ciertas porciones de la carne habían sido quemadas sobre el altar, los ancianos podían comer lo que quedaba. El holocausto se consumía completo y parte de la ofrenda que se consumía también era comida por las personas que participaban del sacrificio. Ya a partir del versículo 13, nosotros vamos a ver la segunda parte, que es el aconsejamiento de Jetro a Moisés, o lo que también se puede mencionar en el libro de Deuteronomios como el nombramiento de los jueces, las personas que iban a estar encargadas de ayudar a Moisés en la dirección del pueblo de Israel. El versículo 13 dice: aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. En los tiempos antiguos, un gobernante, ya fuera rey o príncipe o caudillo, también ejercía el oficio de juez. Los poderes legislativos, ejecutivo y judicial estaban conferidos a un solo individuo. Durante varios siglos antes de la monarquía, los gobernantes de Israel fueron llamados jueces y se hacía referencia a su administración como a juicios. Desde el tiempo cuando fue aceptado como gobernante por el pueblo, parece que Moisés se consideraba a sí mismo como obligado a oír todas las quejas que se levantaban entre su pueblo y a decidir en cuanto a ellas. Hasta aquí no había delegado la autoridad judicial a ninguno. Esto no se debió a que no se le hubiera ocurrido esa idea, pues existía en Egipto un sistema judicial con jueces nombrados por el rey.
Puede ser que hubiera dudado de la capacidad de sus compatriotas para prestar este servicio, ya que habían sido esclavos durante toda su vida. No sabemos si Moisés estaba siempre tan ocupado como lo estuvo el día de la llegada de Jetro. Los comentadores han conjeturado que puede haber surgido muchas quejas por la distribución de los despojos de los amalecitas, o que la insólita situación en que de pronto se encontró el pueblo al liberarse de la esclavitud produjo más problemas de los que habría habido si no hubiera sido por eso. Habían vivido siempre bajo la rígida autoridad de los capataces egipcios sin tener libertad para efectuar decisiones propias. De pronto se habían convertido en sus propios amos y ahora debían relacionarse como iguales. En tales circunstancias solo puede haber una vida de comunidad tranquila y armoniosa cuando todos respetan reglas entendidas y aceptadas en común. El versículo 14 muestra que, viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía por el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? El reproche de Jetro no atañía a la técnica de juzgar a Moisés. En realidad, él presentó esta objeción para que Moisés dividiera su tarea delegando ciertos deberes de gobierno a otros que tenían cualidades para ejercerlo. El versículo 15 muestra que Moisés respondió a su suegro: es que el pueblo viene a mí para consultar al Señor. Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Versículo 17. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Indudablemente, el hecho de consultar a Dios significa que la gente iba a Moisés como a uno a quien consideraban calificado para hablar en nombre del Todopoderoso. No acudían a él como habían acudido a los jueces que conocían en Egipto, sino que lo consideraban como un portavoz instituido por Dios. Sin duda, este también era el parecer de Moisés, y puesto que el Señor no le había dado otras instrucciones, creía que era su deber decidir todos los casos que se le presentaban. Algunos comentadores han tomado la referencia a ordenanzas y leyes como una prueba de que la visita de Jetro ocurrió después de la promulgación de la ley en el Sinaí, descrita en el capítulo 20 de Éxodo. Otros han señalado que la práctica descrita en este pasaje no habría sido necesaria después de la promulgación de la ley, y que su existencia en el tiempo de la visita de Jetro la ubica como habiendo ocurrido antes de que la ley fuera formalmente proclamada a Israel. La última explicación parece preferible. Dios no había dejado a su pueblo por miles de años sin ley moral. Caín sabía que el asesinato era pecado. Sem y Jafet demostraron estar familiarizados con la ley al rehuir a la indecencia. Abraham observaba los mandamientos de Dios, y aún el rey filisteo Abimelech sabía que el adulterio era un grave pecado. La mención de los mandamientos, estatutos y leyes del Señor no es pues anacrónico en el tiempo de los patriarcas, sino que muestra claramente que antes del Sinaí el hombre tenía conocimiento de tales leyes divinamente impartidas. Moisés, quien durante sus 40 años de permanencia en el desierto había registrado la historia del trato de Dios con los patriarcas, debe haber conocido bien los principios morales presentados en el libro de Génesis, porque fue allí en el desierto de Madián donde Moisés escribió el libro de Génesis. Versículo 18. Jetro le sigue diciendo a Moisés: desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo solo. Jetro mostró sabiduría en el consejo que dio a su yerno. Es un deber sagrado cuidar nuestra salud y no sobrecargar innecesariamente nuestras fuerzas. El versículo 19 dice: oye ahora pues mi voz, dice Jetro, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los
asuntos a Dios. ¿Qué quería decir Jetro con esto? Jetro hizo resaltar que una cosa es establecer principios y otra aplicarlos. Moisés podía reservar la función legislativa para sí y así transmitir al pueblo los principios divinos, pero también debía elegir a hombres capaces de aplicar los principios a las diversas situaciones que surgían y delegar a estas personas la función judicial del gobierno. En los casos difíciles, Moisés realmente llevaba la causa delante de Dios y recibía de él instrucciones en cuanto a las decisiones que debía tomar. Y esto lo sabemos, mis queridos amigos y hermanos, por las referencias que hace el libro de Números en los capítulos 15 y 27. En el versículo 20, Jetro le dice a Moisés: enseña a ellos, es decir, a los que vas a delegar, las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Ya en el versículo 21, Jetro le dice a Moisés: escoge tú de entre todo el pueblo a varones de virtud. ¿Qué significa escoger varones de virtud? Jetro no solo le aconsejó a Moisés que eligiera estos varones, sino que hizo una lista de cualidades que debían tener estos hombres. Debían tener piedad, debían tener integridad moral y honradez. Su concepto del carácter de un verdadero juez es casi completo. Si hoy en día se requiriera estas cualidades en la elección de hombres para puestos de responsabilidad en el gobierno, aumentaría mucho la fortaleza de una nación. ¿Y cuáles eran las cualidades de estos hombres de virtud? Debían ser temerosos de Dios, varones de verdad, y por supuesto debían aborrecer la avaricia. Jetro les dijo: mira, ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Divide al pueblo en grupos de 1000, en grupos de 100, en grupos de 50, en grupos de 10. Pon en ellos personas con cualidades de honradez, de piedad, de sinceridad, de honestidad por sobre todas las cosas, que tengan respeto al Todopoderoso. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño, así aliviarás las cargas de sobre ti, y las llevarán ellos contigo. El versículo 23 dice: si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo el pueblo de Israel y lo puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Aquí vemos con claridad que Moisés escuchó la voz de Jetro. El hecho de que Moisés sea un líder en Israel no le exime de seguir aprendiendo. Moisés respetó a Jetro, su consejo, y lo colocó en práctica. Igualmente hoy los líderes eclesiásticos, pastores, ministros, ancianos, dirigentes, predicadores, todos tenemos que aprender, tenemos que saber que Dios nos aconseja a través de otros instrumentos humanos. Tenemos que ser humildes para aceptar reprensiones, no sentirnos autosuficientes. Tenemos que aprender a delegar, porque Dios a todos nos ha dado una grande responsabilidad. Los versículos 26 y 27 terminan este capítulo diciendo: y juzgaban al pueblo en todo tiempo. Estos varones delegados, el asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra, regresó a su casa. Jetro debe haber considerado su visita al campamento de los israelitas como uno de los momentos más destacados de su vida. Allí recibió una información de primera mano de los hechos maravillosos del Dios de su antepasado Abraham, a quien él también servía, por lo que su propia fe quedó fortalecida. En esta visita de Jetro se benefició Moisés y su suegro y todo el pueblo de Israel. Dios tiene maneras maravillosas de dirigir a su iglesia, de dirigir
a su pueblo, de dirigirnos a nosotros, incluso en las cosas más sencillas de nuestra vida, como es la dirección de nuestro hogar. Todos tenemos responsabilidad en nuestro hogar, todos tenemos deberes que cumplir, tenemos que aprender a delegar, tenemos que aprender a confiar en Dios. Esto sirve para todos los ámbitos de la vida personal, la vida familiar, la vida eclesiástica, la vida social y laboral. Tenemos que aprender a trabajar en equipo, delegando, responsabilizando, pero estas personas que deben tener estas responsabilidades deben poner a Dios en primer lugar. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con nuestro análisis del capítulo 18 del libro de Éxodo. Antes de despedirnos, quiero saludar a todos los que nos dejaron sus comentarios en el video anterior. Tenemos a María Solís que dice: gracias pastor por su mensaje, bendiciones, y esperando la lección de la guía de estudio de la Biblia, la escuela sabática. Ana Rojas dice: gracias hermano Alexander Suárez por la lectura de la palabra de Dios. Se hace más amena y también por ir explicando cada versículo. Dios le siga bendiciendo y usando en su ministerio. Saludo también a Marta Ken, a Elsa María Bustamante, Olga Luz Guerrero, Rubicela Roque, Fabiola Manso. Mayra dice: pido oración por mi hermano. Él es pentecostal, pero estoy compartiendo los videos con él y me manda a agradecer. Bueno, muchas gracias Mayra por compartir. Este mensaje es para todo el que ame la palabra del Señor, indiferentemente a qué iglesia asista, así que no dejemos de compartir este mensaje con otras personas. José Castellano, amén, muchas gracias por la explicación tan detallada, que Dios le bendiga. Saludo también a Silvia Fabián, Deinis Muñoz Madera, Josué Martín Figueroa, Rosalba Palacios, Tere Vázquez, Maxi Ortiz, que nos dice: gracias pastor y bendecida jornada. También bendecida jornada para cada uno de ustedes. Mis queridos amigos, la invitación es para mañana, cuando continuaremos con nuestro recorrido explicativo por la palabra de Dios. Yo soy Alexander Suárez y recuerda que todos los viernes, con la ayuda del Todopoderoso, podremos hacer nuestros programas en directo, así que no te los vayas a perder. Suscríbanse al canal, activen las notificaciones y compartan este mensaje con otras personas. Y que Dios nos acompañe en todo lo que hagamos. Capítulo 18. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus 2 hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo: bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios, y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino a Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro:
porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hay un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy, lo debo a él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Cada día viene a darme nuevo aliento, a mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme, hasta que en el cielo pueda ver